Buenos días, profe César. Mi nombre es Dayana Silva Gaitán, soy de la materia de Arquitectura de Computadores y el día de hoy voy a hacer explicación de la línea del tiempo de procesadores entre Intel y AMD. Bueno, para dar un mejor entendimiento voy a iniciar con una pequeña introducción de la historia de cada una de estas corporaciones. Bueno, entonces Intel Corporation es el mayor fabricante de circuitos integrados en el mundo. Es la creadora de la serie de procesadores x86, que son los procesadores más comunes encontrados en la mayoría de ordenadores personales. Esta compañía fue fundada el 18 de julio de 1968 y sus fundadores son Robert Noyce y Gordon Moore. Su sede principal está ubicada en Santa Clara, California, y su presidente actual es René James. Por otra parte, la compañía Advanced Micro Device, más conocida como AMD, es una compañía estadounidense de semiconductores con sede en Santa Clara, California. Esta desarrolla procesadores de computación y productos tecnológicos similares de consumo. Esta fue fundada el 1 de mayo de 1968 por Jerry Sanders y 7 amigos más. Para el quinto año de ser fundada ya tenía más de 1.500 empleados y ya comercializaba más de 200 productos. Bueno, entonces para iniciar con la historia de los procesadores nos remontamos hasta el año de 1971, que es cuando se crea el primer procesador llamado Intel 4004. Fue un procesador de 4 bits que contenía hasta 2.300 transistores, 16 pines, y se caracterizaba por tener una velocidad máxima del reloj de 740 kHz. Por otra parte, estaba el Intel 8008, que fue creado en el año de 1972. Este procesador fue principalmente construido y desarrollado para conducir las calculadoras. Fue un procesador de 8 bits que podía gestionar direcciones en un bus de 14 bits y hasta 15 kilobytes de memoria RAM. En total contenía 3.500 transistores y funcionaba a una velocidad de 0,5 MHz. Además, tenía una frecuencia de reloj de 108 kHz y su capacidad de cálculo eran de unas 80.000 instrucciones por segundo. Bueno, entonces en el año de 1974 se crea el Intel 8080, que fue un procesador de 8 bits, diseñado y fabricado por Intel. Este corría a una velocidad de 2 MHz y generalmente se le considera como el primer diseño de microprocesador verdaderamente útil para la historia tecnológica. Bueno, entonces fue en el año de 1975 cuando los ingenieros de AMD consiguieron crear su procesador AM8090, el cual era una copia directa del Intel 8080 que la empresa había desarrollado en el año de 1971. Bueno, el procesador de AMD se había conseguido desarrollar empleando la ingeniería inversa para obtener todos los datos de funcionamiento del procesador. Y pues como dato importante, tras este hecho, Intel comenzó a instalar un microcódigo en todos los procesadores que fabricaba y creó un acuerdo con AMD de licencias compartidas. De esta manera, AMD obtuvo la licencia para producir productos que empleaban la arquitectura de x86 que había desarrollado Intel y que aún se mantiene hasta nuestros días. Para el año de 1978 se crea el Intel 8086, que fue uno de los primeros chips en utilizar un bus de 16 bits de transferencia de datos, por lo que es un software mucho más rápido y fácil de usar que los antiguos de 8 bits. Esto permitió que el procesador transfiriera datos más rápidos, aumentando enormemente la velocidad e incrementando las capacidades posibles del software. La velocidad del procesador era más rápida que de los chips anteriores. Esto también le permitió hacer frente a mucha más memoria, hasta 1 MB de RAM, que era mucho más de los que tenían los chips anteriores. Para el año de 1979 se crea el Intel 8088.
Este tiene un bus de datos de 8 bits, aunque mantiene el registro de 16 bits y la misma cantidad de ejecución que el Intel 8086. Este procesador contaba con 29.000 transistores. Es en el año de 1982 cuando nace el Intel 8286, también conocido como IAPX 286 o 286. Es un microprocesador de 16 bits de la familia x86 que fue lanzado al mercado por Intel el 1 de febrero de 1982. Cuenta con aproximadamente 134.000 transistores. Y una de las características interesantes de este procesador es que es el primer procesador x86 con modo protegido, en el cual existían 4 anillos de ejecución y división de memoria mediante las tablas de segmentos. En este modo trabajaban las versiones de 16 bits del sistema operativo OS2. Es en el año de 1985 cuando la corporación Intel crea el procesador 80386, el cual consiste en una unidad central de proceso, que era la CPU, una unidad de manejo de memoria, que es la MMU, y una unidad de interfaz con el bus, que es la BIU. La CPU está compuesta por la unidad de ejecución y la unidad de instrucciones. La unidad de ejecución contiene los 8 registros de 32 bits de propósito general que se usan para el cálculo de direcciones y operaciones con datos, y un barrel chipper de 64 bits que se utiliza para acelerar las operaciones de desplazamiento, rotación, multiplicación y división. Al contrario de los procesadores previos, la lógica de división y multiplicación utiliza un algoritmo de un bit por ciclo de reloj. En el año de 1989 nace el Intel 80486, el cual incluye los registros de uso general de 32 bits, la unidad lógica matemática y un barrel chipper de 64 bits. La unidad de ejecución está mejorada, con lo que se necesita un ciclo de reloj para las instrucciones más frecuentes. Es en el año de 1985 cuando nace AM386, que es un clon 100% compatible del diseño de Intel 80386. Es lanzado por AMD en marzo de 1981. Se vendieron millones de unidades, lo que posicionó a AMD como un competidor legítimo de Intel. Para el año de 1993 nace Intel Pentium. El primer Pentium se lanza al mercado el 22 de marzo de 1993 con velocidades iniciales de 60 y 66 MHz. Contenía 3.100.000 de transistores, un caché interno de 8 kilobytes para datos y 8 kilobytes para instrucciones. Intel no lo llamó 586 debido a que no es posible registrar una marca compuesta solamente de números. Esto afectó a AMD, más conocida como Advanced Micro Device, ya que se tuvo que crear los procesadores desde cero. En el año de 1995, la compañía Intel crea el Pentium Pro, el cual era la sexta generación de arquitectura x86 de los procesadores de Intel, cuya meta era reemplazar al Intel Pentium en toda la gama de aplicaciones, pero luego se centró como chip en el mundo de los servidores y equipos de sobremesa de alta gama. Este contenía un núcleo y la frecuencia básica del procesador era de 150 MHz. En el año de 1996 nace la AMD-K5, que fue el primer procesador propio de la marca AMD. Fue diseñado para competir con Pentium y tenía las siguientes características. Estaba optimizado para ejecutar instrucciones de 16 y 32 bits. Dispone de una caché de instrucciones de 16 kilobytes y 8 kilobytes para todos los datos. Trabaja 3,56 voltios y algunos a doble voltaje e incorpora 4,3 millones de transistores. En el año de 1997, la compañía Intel crea Pentium 2, el cual es un microprocesador con arquitectura x86. Los cambios fundamentales respecto al último fueron mejorar el rendimiento de la ejecución de código de 16 bits, añadir el conjunto de instrucciones MMX y eliminar la memoria caché de segundo nivel del núcleo del procesador, colocándola en una tarjeta de circuito impreso junto a este. El Pentium 2 se comercializó en versiones que funcionaban a una frecuencia de reloj de 166 y 450 MHz.
Para el año de 1999 se crea el Pentium 3, el cual tiene las siguientes características, que es un núcleo, la frecuencia básica del procesador era de 1 Hz, la caché era de 256 kilobytes, tenía una velocidad del bus de 133 MHz y un rango de voltaje de 1.75 voltios. Es en el año de 1999 cuando la compañía AMD crea Athlon, que es el primer procesador capaz de vencer a Intel en rendimiento. Este comenzó con una velocidad de 500 MHz y con 22 millones de transistores. En el año 2000 se crea Pentium 4 por parte de la compañía de Intel. Es un procesador con 42 millones de transistores. El bus de 400 MHz y el Advanced Transfer Cache contribuyen a mantener ocupadas las unidades de ejecución del procesador, particularmente los dos ALU, que son las unidades aritméticas lógicas, las cuales se encargan de los cálculos. Estas funcionan al doble de velocidad del procesador en un Pentium 4 de 1,5 GHz. Ambas ALU funcionan a 3 GHz, a lo que Intel le llamó Rapid Execute Engine. En ese mismo año, AMD crea Duron, que es la versión mejorada del procesador Athlon de la misma compañía. Sus características son 192 kilobytes en memoria caché y un bus de alta velocidad a 200 MHz. Además, tenía una unidad de coma flotante superescalar dentro de un chip que mejora el rendimiento con tecnología mejorada de 3D. Para el año del 2002 se crea ARM Scal, que es desarrollado por Intel y HP. Es un procesador de 64 bits. En el año 2003, la compañía Intel crea Pentium M, que es un procesador diseñado principalmente para el uso de portátiles, con 77 millones de transistores. Maneja una arquitectura x86 con una velocidad de reloj de 1,73 GHz, que normalmente puede igualar el rendimiento de un Pentium 4 a 1,2 GHz. Para el año 2003 se crea AMD Opteron, que es un procesador fabricado por AMD. Es un procesador de 64 bits basado en la arquitectura de x86. Funciona a máximo rendimiento con las aplicaciones y sistemas operativos de 32 bits existentes. Al tiempo ofrece una ruta de migración a 64 bits apta. Está diseñada para permitir la informática de 64 bits sin dejar de ser compatible con la amplia infraestructura del software x86. En el año 2005 se crea Pentium D por parte de la compañía Intel. Este procesador es una lineal de procesadores x86-64 de dos núcleos. Los procesadores Pentium D no son monolíticos, es decir, los núcleos no comparten una única caché y la comunicación entre ellos no es directa, sino que se realiza a través del bus del sistema. En el año 2006 se crea Intel Core 2. Es un procesador con dos núcleos y con una frecuencia de 3 GHz. Al igual, es un procesador de 64 bits. Es para el 2006 cuando la compañía Intel lanza al mercado a Xeon 5300, que es el primer procesador cuádruple de núcleo con 582 millones de transistores y además, entre otras características, cuenta con una frecuencia básica del procesador de 1,60 GHz, una caché de 8 MB y una velocidad de bus de 1600 MHz. Por otro lado, en los años del 2010 y el 2011 salen los Core i3, Core i5 y Core i7, los cuales son una serie de procesadores para equipos de sobremesa. Tienen hasta 8 núcleos en un único chip y hasta 995 millones de transistores. Para el año 2011 salen los chips AMD Fusion, que son una serie de microprocesadores de AMD diseñados para actuar como CPU y acelerador gráfico, que es la GPU, en el mismo circuito integrado. En el año 2011 sale Core i9,
que es un procesador de 64 bits con 8 núcleos con tecnología hiperthreading de la empresa de Intel, que le da la capacidad de ejecutar 2 hilos en cada núcleo, por lo que cuenta con 16 hilos de procesamiento en total. Para concluir con esta línea del tiempo, en el año 2019 la compañía AMD saca al mercado Ryzen, que es la arquitectura de computadores más avanzadas del mundo para jugadores y creadores de contenido. Son los procesadores más de moda en la actualidad y entre sus características más importantes encontramos un proceso de fabricación muy bien optimizado, un diseño de ingeniería muy bueno, un rendimiento excelente tanto en tareas simultáneas, un consumo y unas temperaturas óptimas. Y para concluir, un dato importante es que Intel aproximadamente lleva una ventaja del 10% sobre los productos que en común manejan con la compañía AMD. Bueno, profe, pues esto fue todo. Espero haya sido de buen entendimiento. Muchas gracias.